Muy buenos días, mis hermanas y hermanos. Gracias al Señor que nos da la vida y la salud para podernos reunir este nuevo día del Señor, para adorar, bendecir su nombre y aprender de su palabra. Gracias al Señor por ello. Por eso bienvenido a estos medios de gracia que el Señor nos da para poder compartir como hermanos la bendita y gloriosa palabra del Señor. Así que el Señor nos guarde, nos bendiga, tenga su Biblia a su mano para que pueda leer la Escritura. Si es posible tener un lapicito también donde anotar para tomar apunte en las referencias que el Señor nos dará en esta mañana en la escuela dominical. Que el Señor le bendiga, le guarde. Bienvenidos a aquellos que hoy día son parte de la iglesia por este medio. Pedimos a nuestro Dios que el Señor los guarde y nos acompañe y nos haga fieles hasta el final de sus días o hasta que Él venga por nosotros. Vamos a dar inicio a este servicio en el nombre del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios para ponernos en comunión. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por darnos la vida, la salud, el techo, el alimento, el vestuario, ver la luz del día, poder caminar, poder mirarnos. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias porque en este día santo nos reunimos por estos medios para aprender de tu palabra, alabar tu nombre y escuchar de ti la enseñanza. Pedimos por amor que usted bendiga este servicio de principio a fin, que sea su gracia bendita abundante en cada uno de nuestros corazones. Pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad, mi hermana y mi hermano, de abrir su Biblia o su Nuevo Testamento en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Terminamos ya con 1 Corintios, ahora pasamos a 2 Corintios capítulo 1. Que sea una carta hermosa, que sea una carta maravillosa en la enseñanza, porque la palabra es hermosa, pero que sea hermosa nuestras vidas, en la enseñanza que tendremos en beneficio de cada uno de nosotros. 2 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. 2 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Y el texto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. 1 Corintios 1, 3. Si le ha encontrado, mi hermana, le daremos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El segundo versículo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lleva por título esta enseñanza, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Quiero primero, antes de iniciar esta carta apostólica, hacer una introducción y un trasfondo del tema que tiene esta carta, esta enseñanza, esta epístola enviada a la iglesia de los Corintios, y que hoy día también es la palabra viva que mora en nosotros, en nuestros corazones. La primera visita del apóstol Pablo a los Corintios se registra en Hechos capítulo 18. Ahí comienza cuando el apóstol Pablo va en el segundo viaje misionero a Corintios. Poco después de haber pronunciado su memorable discurso en Atenas, ahí fue muy conocido hasta el día de hoy, en la colina de Marte, ahí pronunció un discurso maravilloso. En Corinto, el apóstol Pablo trabajó como fabricante de tiendas junto a sus hermanos Aquila y Priscila y predicó el evangelio en la sinagoga. Sila y Timoteo llegaron a Macedonia para unirse a él en esta obra evangelista, acompañando para predicar, que duró 18 meses. Usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 18, versículo 11. Ahí tiene usted la referencia para tener la ubicación, cómo fueron las cosas que sucedieron para que enviara el apóstol Pablo esta segunda carta a los Corintios. Cuando la mayoría de los judíos rechazaron su predicación, el apóstol se volvió a los gentiles. Tuvimos esa enseñanza nosotros. Y al ir salvando almas, tanto judíos como gentiles, los líderes judíos llevaron al apóstol Pablo ante el procónsul Galión. Pero este desechó aquella apelación, aquella situación, porque juzgar en aquel asunto no le correspondía, porque no era su jurisdicción alguna sobre aquellas cuestiones en cuanto acusaban al apóstol Pablo. Después de juicio, el apóstol Pablo se quedó mucho tiempo en Corinto y luego partió para Cencrea y Efeso. Y el largo viaje de regreso a Cesarea, ya en Antioquía. Y en su tercer viaje misionero volvió a Efeso y se quedó allí durante 2 años. Durante esta estancia le visitó una delegación de Corintio pidiendo consejo al apóstol Pablo acerca de muchas cosas. Y esta fue la respuesta que envió y que escribió en Primera de Corintios. Más tarde el apóstol Pablo se sintió ansioso por saber cómo los cristianos habían reaccionado ante la primera carta que él había enviado. Especialmente en cuanto a la sección tratante de la disciplina sobre un miembro caído en pecado. Recordarán ustedes la enseñanza tiempo atrás. De modo que partió a Éfeso hacia Troade, donde esperaba encontrar a Tito. Pero al no hallarlo, pasó a Macedonia. Y fue allí donde llegó Tito con las nuevas y las malas. Los santos habían disciplinado al creyente caído en pecado y el discípulo había tenido como resultado una restauración espiritual. Se había restaurado, había dejado el mal, y esto eran buenas noticias, porque un alma, en vez de perderse, había sido restaurado y venía al Señor. Pero los cristianos de Corinto no habían mandado el dinero a los santos necesitados de Jerusalén, como habían propuesto. Y esto no era muy bueno. Por eso que habla también en cuanto a esto nuevamente en la segunda carta. Finalmente Tito informó que los falsos maestros estaban activos en Corinto. Continuaban activos, minando la obra del apóstol y poniendo en duda su autoridad como siervo de Cristo. Y estas son malas noticias, no eran buenas noticias. Y estas son las circunstancias que suscitaron la segunda carta, la segunda epístola a los Corintios, escrita desde Macedonia, cuya carta envía con Tito esta segunda nota para los hermanos, y que el Señor sea de mucha gracia y bendición para nosotros. Ojalá que nosotros, con lo que aprendimos
Durante este tiempo que hemos estado estudiando la palabra del Señor en la 1 Corintios, sí sea de provecho. Y no necesitamos tantas correcciones a cada instante en nuestras vidas, sino que con el solo hecho que el Señor nos enseñe una vez, nosotros aprendamos a poner en práctica la palabra del Señor. Ojalá que durante este periodo haya sido restauración espiritual y de ayuda en la vida de muchos hermanas y hermanos. Y ahora pasamos con la ayuda del Señor a 2 Corintios, en el capítulo 1. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en Acaya. Acaya era una provincia bastante grande que encerraban varias iglesias, que estaban un poquito más lejos, unas más allá, y vemos cartas, tenemos diferentes cartas que pertenecían a la provincia de Acaya. Vemos que el apóstol Pablo se presenta al principio de su carta como apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Presenta su propia vocación, presenta su llamamiento, cómo el Señor lo escogió. Y es importante que toque este tema al principio mismo de esta carta. Consideremos este versículo, porque había en Corintio que suscitaban la cuestión de si el apóstol Pablo había sido jamás verdaderamente comisionado por el Señor. Algunos pensaban que era por su cuenta y que no era porque Dios lo había llamado al ministerio. Y esto suscita muchas veces hoy día muchos hombres que no son llamados y otros que sí llamados. Y cuando somos llamados por el Señor, la verdad es que hay diferentes circunstancias y situaciones que tenemos que vivir, pero cuando hemos sido llamados al Señor, el Señor nos sustenta, nos afirma. Aunque pasemos por dificultades y pasemos por pruebas, pero sabemos que tuvimos llamamiento de parte del Señor. Y la respuesta del apóstol Pablo que tenemos aquí en esta carta, que ni él había escogido el ministerio por su propia voluntad, ni tampoco había sido ordenado por los hombres, sino que había sido enviado a la obra por Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, no por obra de hombre, sino por el mismo llamamiento al apostolado que él tuvo por la gracia bendita del Señor. Y vemos que camino a Damasco, en los Hechos capítulo 9, el Señor le sale al encuentro cuando él iba de camino con algunos más, cuando de pronto escuchó una voz, una luz, un resplandor tremendo, y fue tan grande que cayó desmontado del animal que iba, y escuchó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te arcose contra el aguijón. Y él, asustado, sin vista, sin nada, los que le acompañaban no vieron nada, pero sí escucharon la voz. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, le dijo, y ve a Damasco. Y allá se te dirá lo que tienes que hacer y qué es lo que vendrá sobre ti. Y al levantarse quedó ciego y caminó y estuvo en el hogar de un tal llamado Simón, y hasta que estuvo ahí consagrado y pidiendo, orando al Señor y pidiéndole de qué sucedía con su vida, cuando tuvo una revelación que le dijo que vendría un varón llamado Ananías y que pondría las manos sobre él. Mientras tanto el Señor fue donde Ananías y le dijo: Ananías, ve a la calle tanto, ve, le dijo, donde tal y tal parte, porque ahí le dijo, hay un siervo, le dijo, hay un hombre llamado Saulo, y yo a quien yo he escogido, y ponen las manos sobre él para que recobre la vista. Y le dijo: Señor, pero ¿cómo si él venía y buscaba a tu pueblo y perseguía a tus hijos? Eres un enemigo de tu pueblo, es un enemigo del cristianismo, es un enemigo del camino del evangelio. Y le dijo: no, le dijo, ve, porque he escogido en mis manos el instrumento, yo lo he escogido. ¿Cuánto tendrá que sufrir? ¿Cuánto tendrá que padecer? Pero escogido en mis manos es, ¿para qué? Para que lleve mi evangelio a todos los gentiles y también al pueblo de Israel. Y así fue que Ananías fue hasta aquel lugar, golpeó la puerta y salió, le dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado
para que reciba la vista, le ungió en el nombre del Señor y cayó el poder sobre él. Y desde aquel día el apóstol Pablo se convirtió en un instrumento en las manos del Señor. Pero nunca se olvidó, porque fue una experiencia inolvidable en su vida. Él lo llevaba grabado en su corazón. Y fue la conciencia de este llamamiento divino que sostuvo al apóstol Pablo durante muchas horas amargas, porque pasó muchas circunstancias, por muchos caminos quizás difíciles, pero nunca se olvidó que el Señor lo había llamado y lo había escogido, y lo que el Señor le había dicho era verdad. A menudo, cuando se sentía apremiado desmesuradamente en el servicio de Cristo, donde a lo mejor podía haber abandonado y vuelto a su casa, si no hubiese tenido la certidumbre del llamamiento divino, del llamado del Señor. Y ustedes saben, la gran mayoría de mis hermanos de nuestra iglesia sabe que algo también diferente, pero pasó con mi propia vida. A lo mejor en momentos difíciles, pero el Señor tuvo un llamamiento, me llamó a este ministerio por su gracia bendita. Al principio yo no aceptaba, no quería, hasta que vino el Señor y tomó los medios. Y usted sabe que no fui ungido por hombre, sino que fui ungido por el Señor, por la propia iglesia del Señor junto a mi pastora. Fue la gracia de Dios sobre nuestras vidas y nos ungió el Señor. Y cuando nos ungió el Señor, yo pensaba y meditaba y decía, Señor, ¿cómo será esto? Y vino la voz de Dios a mi vida y me dijo, mira, el privilegio que te he dado, no te he ungido por los hombres, sino te he ungido por mi esposa. Y por lo tanto, quita toda madera, quita todo mal que haya y toma posición. Cambia las murallas, abre, dijo, espacio, abre las rejas y abre la obra para que encamine mi llamamiento a muchas almas al Evangelio de nuestro Señor. A lo mejor pasamos dificultades y si no hubiese tenido fijo como el apóstol Pablo este llamamiento, quizás a lo mejor también habría soltado. Pero gracias al Señor, porque cuando uno tiene este llamamiento, la gracia bendita de Dios lo acompaña, lo afirma, le da la fuerza suficiente y le da respaldo para trabajar en la viña y en la obra del Señor. Por eso que bendiga el Señor todos aquellos varones que han sido llamados por el Señor para ministrar su palabra, porque es cierto que con valentía, aunque pasen momentos difíciles en la vida, podrán sostenerse porque entienden el llamado del Señor, porque por la voluntad de Dios hemos sido llamados aquí a trabajar en su santa viña. Bendito sea el Señor para siempre. El hecho de que Timoteo es mencionado en este versículo 1 no significa que ayudase a redactar esta carta. No, solo significa que estaba con el apóstol cuando fue escrita. Aparte de esto, hay una gran incertidumbre acerca de los movimientos de Timoteo durante este periodo. Si se quedó con él, no se quedó con él después que llegó Tito, o qué fue, bueno, el Señor lo sabe. Ahora la carta se dirigía a la iglesia de Dios que está en Corinto, como a todos los santos que están en Acaya. En Acaya las otras iglesias que estaban cerca, que supieran esta nota que había sido enviada. La expresión la iglesia de Dios significa que era una asamblea de creyentes que pertenecía a Dios, porque hay muchas asambleas que se constituyen y no pertenecen a Dios. Pero qué lindo es cuando Dios llama, cuando Dios coge, cuando Dios planta, cuando Dios pone y cuando Dios administra. Ahí se constituye la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia? Una cosa es el templo, pero la iglesia somos nosotros. Es usted, yo, a quienes hemos recibido al Señor, quienes nos reunimos y adoramos su nombre, ya sea en un hogar, ya sea en un templo, como dijéramos la semana pasada. Por lo tanto, no era una asamblea pagana, no era una reunión cualquiera, sino que era una congregación no religiosa de personas, sino una agrupación de cristianos nacidos de nuevo, llamados de afuera del mundo. Los llamó el Señor, los cambió, transformó su vida y ahora pertenecían al Señor. Lo que nos sucede hoy día a nosotros, que somos la iglesia del Señor, que Cristo nos llamó. Y es indudable que el apóstol Pablo, al escribir estas palabras,
Recordó cómo había sido el principio de Corintio al predicar el Evangelio. Hombres y mujeres hundidos en la idolatría y en la sensualidad, en las cosas del mundo, pensando en las cosas cotidianas del mundo, en el cuerpo, mirando adoraciones que no correspondían. Habían confiado en Jesucristo como su Señor. Habían sido salvados por su gracia maravillosa. ¿Cómo no habrá de ser también a nosotros el Señor? Que un día algunos nacimos en la iglesia, pero otros, más cual menos, el Señor nos salió al encuentro y nos quitó, nos sacó de la idolatría, de la sensualidad del mundo, en la vida del mundo, y nos trajo a los caminos del Señor para que fuéramos sus hijos. A pesar de todas las dificultades que habían, luego habría venido a la asamblea de Corintio. Indudablemente el corazón del apóstol era amor por ellos. Habían pasado situaciones difíciles, que algunos aceptaban, otros no. Pero en la asamblea de Corintio habían hombres fieles y verdaderos también, que habían recibido la palabra y hecho bien en sus corazones. Y por lo tanto, el corazón del apóstol Pablo se regocija en gran manera en el inmenso cambio que había tenido en las vidas de estas amadas personas, de estos amados hermanos. La verdad que nosotros nos regocijamos en el Señor cuando Dios cambia un hombre, cambia una mujer, cambia un hogar. Bendito sea el Señor para siempre. Nunca me olvido de un varón que conocí yo, que cuando trabajaba al principio como joven, visitaba, vendía productos por mayor a los negocios. Y me recuerdo que ahí en las rejas, ahí había un varón que era cliente y lo visitaba yo. A veces tenía que ir incluso, después que terminaba el estudio bíblico, tenía que ir a visitarlo, a tomarle un pedido y a veces a hacer las cobranzas correspondientes de los despachos que había tenido sobre la semana, porque era un hombre de confianza. Y me recuerdo un día haber llegado y mientras lo esperaba que atendía gente, veo un tipo que venía arrancando de maldades que había hecho. Se había comportado de muy mala manera. Y de pronto siento en mi corazón de empezar a hablarle. Mira, le dije, ¿hasta cuándo huyes? Mira tu vida, que lo que es. A lo mejor mañana vas a terminar en la calle muerto, o a lo mejor vas a terminar en una cárcel. ¿Por qué no te arrepientes? Y empiezo a conversar y empiezo a hablarle. Y me recuerdo que no entraba nadie en el negocio. Y era un negocio con bastante movimiento. Y sin embargo no entraba nadie en el negocio. Y de pronto, después de haberle conversado y hablado al Señor, y le dije, mira, te invito mañana a la casa del Señor, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Después de haberle conversado, terminamos la conversación y me acerco a conversar con quien era mi hermano. Después, posteriormente, fue mi hermano, Rigoberto Villagra. Y me acuerdo que al mirarlo, los ojos estaban llorosos. Después de haberle tomado el pedido correspondiente, le dije, bueno, usted también lo espero. Bien, llegó el otro día, el día domingo, cuando de pronto lo veo que llega al templo. Estábamos en J. Beche, me sentaba bajo el balcón en aquellos tiempos en el cuerpo automovilista, y cuando lo veo que llega buscándome, le di un abrazo, se sentó y le dije, este es el lugar que Dios lo espera a usted. Sin darme cuenta le predicaba a uno, pero sin embargo el otro que recibió, el dueño del negocio, cayó la palabra en su corazón y fue un hombre fiel por mucho tiempo. Posteriormente muchas veces lo visité y él servía al Señor con alegría y contentamiento. ¿Cómo no olvidarme de él y de muchos más que el Señor de una forma u otra fuimos instrumento para la obra del Señor? Me tocó ir a Talcahuano por el Consejo de Pastores de Chile y Obispo. Y estando en reunión con el consejo, tratando algunos temas en la iglesia, en aquel lugar, me recuerdo que llegó un momento de un break y me paro y hacia atrás dije, yo voy a ir al baño. Y cuando de pronto me sale un varón grande en el camino y me dice, mi obispo, pastor, me dice, quiero saludarlo. Y lo miré yo y me dijo, ¿se acuerda de mí? Le dije, no me acuerdo, la verdad, y tengo buena memoria. Le dije, no me acuerdo. Me dijo, usted me predicó el evangelio en la universidad.
Cuando me dijo la universidad, me di cuenta inmediatamente que significaba, que era la penitenciaría, que era la cárcel. ¿Sabe? Me dijo, soy un hombre feliz. Me dijo, mire, aquí está mi pastor. Dijo, él, que venga mi pastor. Él fue el instrumento que me predicó el Evangelio. Y desde ese día, dijo, cambió mi vida. Y hoy día vivo en un lugar feliz. Y hoy día soy el ayudante de mi pastor que está aquí presente. Se acerca el pastor y me dice, tanto que me ha hablado de usted, este varón es un hombre excelente con su familia, que le sirve a Dios, es un hombre de trabajo, un hombre de bienestar, es muy buen colaborador y qué bueno de conocerlo. Me alegré tanto en mi corazón, me fui al baño, la verdad que después, y lloré y le dije, te doy gracias, Señor, porque vale la pena encontrarse con aquellos que tú has cambiado. Y yo creo que ese gozo en el corazón era que sentía el apóstol Pablo de saber noticias, hombres y mujeres, los corintios, que el poder de Dios había llegado sobre sus vidas y ha sido cambiado y transformado, como muchos que hemos sido instrumento para muchos, como usted también ha sido instrumento para otros. Por eso, mi hermano y mi hermano, a pesar de que esta carta no solo a los corintios, sino que también a todas las iglesias que están en la calle, y hoy la carta es para nosotros, nos regocijamos y nos alegramos con la obra gloriosa que Cristo ha hecho. Pero tenemos que seguir adelante, aunque pasemos por dificultades y por problemas, pero tenemos que ir al frente cuando somos llamados, cuando somos cogidos por Cristo. La verdad que nosotros tenemos algo muy claro que tenemos que seguir, porque la gracia de Dios un día nos escogió y nos llamó para ser anunciadores del Evangelio. El segundo versículo, mire lo que dice. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Qué palabra tan hermosa. Si no hubiese sido por esta gracia bendita de Dios, que enviara a su Hijo a este mundo, recibir esta gracia bendita en nuestra vida, que un día llegó y murió por nosotros en la cruz del Calvario, y recibimos esta gracia bendita en nuestros corazones el día de hoy. Si no hubiese sido por esta gracia, ¿qué hubiese sido de nosotros? Pero esta gracia bendita que recibimos y esta paz que hoy día tenemos en nuestros corazones de ser hijo del Señor es algo extraordinario, es una frase maravillosa. Gracia y paz constituyen un hermoso saludo que hace el apóstol Pablo a los hermanos. Este es su mayor deseo para el pueblo de Dios, la gracia y la paz. No desea para ellos cosas materiales, como oro, plata. Hermano, que te dé harta plata, el Señor que te dé harto. No, gracia y paz. Pues estas cosas son añadiduras a las cosas materiales. Y esta se puede desvanecer en un instante. Pero cuando permanece la gracia de Dios y la paz del Señor en nuestros corazones, esto perdura. La gracia de Dios significa muchas cosas. Es como un cheque en blanco que el Señor nos entregara, donde tendremos la gracia, la bendición de Dios sobre nuestras vidas, no tan solamente el perdón, la transformación, sino que la gracia de Dios que nos sustenta todos los días y a cada instante en nuestras vidas. Por la gracia de Dios somos lo que somos, por la gracia de Dios somos sustentados, por la gracia del Señor hemos tenido perdón, pero hoy día también nos podemos caminar, podemos vivir, nos podemos alimentar, podemos tener un hogar, podemos tener una familia, porque la gracia de Dios es con nosotros. Ahora, más bien desea para ellos bendiciones espirituales, como la gracia y paz, que incluyen todo bien que pueda gozar un pecador arrepentido. Gozamos de estas cosas maravillosas. Estos pecadores arrepentidos que estamos a este lado del cielo, porque aún no estamos en el cielo, allá vamos a gozar una cosa extraordinaria, pero mientras estemos aquí en la tierra, podemos gozar de la gracia de Dios y la paz de Dios en nuestros corazones. La gracia es la primera y última palabra del Evangelio de la paz. La gracia, por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia de Dios es la que a nosotros nos bendice. Por lo tanto, es una perfecta integridad espiritual. Es la obra acabada de Cristo en el alma del creyente, en la vida de la persona, en la vida nuestra. Y estas bendiciones provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre es la fuente. De Él vienen todas las cosas. Y el Señor Jesucristo es el canal por el cual llegan a nosotros esta gracia bendita y esta paz bendita a nuestras vidas y a nuestros corazones.
El apóstol Pablo no vacila en poner al Señor Jesucristo al lado de nuestro Dios Padre. Como miembro de la Trinidad, Cristo es igual al Padre. No nos olvidemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Aun cuando han operado cada uno, pero es uno solo. Uno, cuando nosotros vamos a nuestro Padre, vamos por la gracia, por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que toda oración nuestra tiene que ser dirigida a nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a recibir nosotros, como ya hemos recibido la gracia de Dios y la paz de Dios en nuestros corazones. Esta es la enseñanza que tenemos en esta escuela dominical, en este día domingo, en el día del Señor. Que esta gracia y esta paz pueda morar en cada uno de vuestros corazones, como en el mío, como en el suyo, y podamos ser fieles a Dios y podamos gozar de las cosas que tiene preparado mientras estemos en este mundo. Para el Señor que vive, sea la honra y la gloria, y para nosotros su santa y bendita misericordia. Amén. Vamos a orar al Señor dándole gracias por la palabra que hemos recibido en esta mañana. Le invito a que oremos a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias porque hemos celebrado esta escuela dominical por estos medios, Señor. Pero tu palabra, que es viva y eficaz, que diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, por la palabra que nos ha entregado esta mañana. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieses llegado a nuestras vidas? Gracias porque hemos recibido esta gracia bendita de tu parte. Gracias también como siervos tuyos, que tú nos llamaste, Señor, a este ministerio, a trabajar en tu viña y en tu obra. Gracias porque tu bendita misericordia ha podido permanecer en nosotros y permanecerá hasta que cuando tú vengas por nuestras vidas o vengas a buscarnos a este mundo. Señor, rogamos por amor que esta palabra se haga vida en cada corazón. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Referencias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Efesios 1, 1. Efesios 1, 1. Colosenses 1, 1. Colosenses 1, 1. Primera de Timoteo 1, 1. Segunda de Timoteo 1, 1. Filipenses 1, 1. Esto nos demuestra que cada carta que el apóstol Pablo enviaba, para aquellos que tuvieran duda, porque muchos podrían pensar, es que no anduvo con el Señor Jesucristo, pero sin embargo le apareció en el camino y fue el Espíritu de Dios que lo tomó, el Señor mismo lo tomó como instrumento para ser el apóstol del Señor y para poder llevar la palabra a los gentiles, donde la iglesia se iniciaba en los gentiles también. Por lo tanto, vemos que cada carta él comienza como siervo de Jesucristo, que el Señor lo llamó por su gracia bendita, porque si no hubiese sido así, no hubiese podido soportar todo lo que tuvo que pasar. Pero nunca olvidó que el Señor lo escogió para algo y lo escogió para un ministerio, como nos llamó a nosotros también, que renunciamos al mundo, renunciamos a los negocios, renunciamos a las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para honrar y para servir al Señor, porque un buen día el Señor nos llamó y nos dijo, deja tus negocios, deja tus cosas, porque yo te he escogido para que anuncies mi verdad y gobiernes y lleves mi nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, 7. 1 Corintios 1, 3. 1 Corintios 1, 3. Gálatas 1, 3. Gálatas 1, 3. Filipenses 1, 2. Filipenses 1, 2. Colosenses 1, 2. 1, 2. Primera Tesalonicenses 1, 1. Primera Tesalonicenses 1, 1. Segunda Tesalonicenses 1, 2. 1, 2. Mire el buen deseo. En cada carta, después también de anunciar que era llamado por el Señor, también habla de la gracia y la paz. Es el saludo, que la gracia viene de Dios y la paz, que era un saludo de los judíos. Que la paz del Señor sea contigo, que la paz del Señor te acompañe.
siempre el desear de la paz. Entonces ahora la gracia de Dios que recibió y la paz del Señor también le acompañe. Que así sea también nosotros. Que la gracia del Señor y la paz le acompañe a usted, me acompaña a mí. Y Filemón, versículo 3. Filemón, versículo 3. Para el Señor que vive sea la honra y la gloria. Ahora vamos a rogar al Señor su santa bendición y el ungimiento por los enfermos. Si está enfermita o enfermito puede arrodillarse en su mismo lugar. Los demás inclinamos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Y no nos olvidemos de orar todos los días a las 3 de la tarde para que el Señor intervenga y pueda terminar esta enfermedad, este COVID y toda enfermedad, todo virus que venga, tenga el Señor misericordia y lo destruya y pronto podamos reunirnos. Permita el Señor que tome los medios para podernos reunir y seguir alabando el nombre del Señor. Pero mientras tanto usaremos estos medios que el Señor por su gracia nos ha permitido y que sea motivo de bendición a nuestras vidas. Vamos a orar al Señor y pedir su santa bendición. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, que es nuestro Señor, por la fe colocamos las manos sobre los enfermos. Úngelos con el aceite de tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Y toda dolencia, toda enfermedad, cual sea su nombre o su género, ya sea una epidemia, un virus, o como quiera llamarse, o cualquier enfermedad que está en los cuerpos de tus hijos, sea reprendida en el nombre del Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo reprenda toda enfermedad y mis hermanas y hermanos sean sanados. Que este ungimiento sea extensivo a los hogares, en las clínicas, en los hospitales, donde quiera que hay hijos tuyos clamando misericordia. Tu amor sea sobre ellos, reciban salud, que también alcance para nuestro prójimo y sea destruido este mal de coronavirus, sea destruido toda epidemia y todo mal, en el nombre del Señor Jesucristo. Hacemos este ungimiento para la gloria de tu nombre y beneficio de cada uno de nosotros. Pedimos que nos guarde, nos mantenga sanos, en paz y en comunión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Ahora te damos gracias, mi Dios, porque hemos celebrado esta escuela dominical, especialmente por el consejo de tu palabra. Grábalo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y gracias porque tu gracia bendita vino sobre nuestras vidas. Has ocupado instrumentos. Cómo olvidar, Señor, aquellos que llamaste primero para que nos enseñaran tu palabra, hombres y mujeres fieles, como también nos ayude hoy día a nosotros a ser hombres y mujeres fieles para honrar y bendecir tu nombre y desear que la gracia tuya y la paz tuya pueda reinar en cada corazón de tu pueblo y en nuestras propias vidas. Gracias te damos, Señor, y pedimos ahora que nos bendigas grandemente, sin antes rogarte por nuestros estudiantes, que les den memoria y sabiduría para que a todos les vaya bien. Guarda nuestra nación en paz, tranquilidad. Aquellos que trabajan en la medicina, en la calle, cualquier labor, Señor, como aquellos que les corresponde cuidar y vigilar. Pedimos por amor que tú los acompañes, les bendiga y les cuide. Que no falte nada en ninguna de la mesa de tu pueblo y aún más allá nuestro prójimo también provea todas sus necesidades. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas grandemente en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todo y cada uno de vosotros, ahora y siempre. Y para el Señor sea toda la honra y la gloria. Un abrazo, que el Señor les bendiga y los guarde, y nos veremos en esta tarde con la ayuda del Señor. Para Él sea honra y gloria, y para nosotros su misericordia. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar. El mundo no sabrá por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puedo
quiero su llamar, puesto a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sí, en poder Salvador. Oh,